Funa Estéreo. Te amenazan de muerte, te amenazan con violarte. Ley sobre violencia política de género. Las mujeres tendemos a victimizarnos. O sea, si yo recibo violencia política, yo voy a responder, pero responder en los mismos términos. Yo no voy a activar la justicia para eso. Políticas de cuotas. Sí, te entiendo. La brecha no necesariamente es entre hombres y mujeres, sino entre madres y no madres. Sí, ponte más que una falta de igualdad ante la ley, una falta de igualdad biológica. Yo le cuesto más a un empleador que a mi par que tiene 40 años que es hombre. Pero cuando se abusan de las políticas de cuotas, terminamos también generando inequidades para quienes no son parte de esas minorías, sino mayorías. Yo creo que las personas deben ser valoradas por sus capacidades, más no por la raza o por la diversidad genérica, si se quiere, a la cual pertenece. Tal vez hemos sido tontos útiles los artistas. Qué pregunta. Sabes que hablemos un poco de cine, mira. A mí me encanta el cine independiente. La pornomiseria audiovisual. Bueno, lo has dicho. Aborto. No. Matrimonio igualitario. Sí. Despenalización de las drogas. Sí. 2 cosas buenas, 2 cosas malas del feminismo. Conquista de derechos y empoderamiento de las mujeres. Fanatismo y radicalismo. Kamala Harris utilizó a muchos influencers y cantantes. Existían fundaciones en nuestro país financiadas por George Soros. La fuerza que tiene en Estados Unidos la hegemonía sionista. Quiero que me confirmes porque tú estuviste en la asamblea. Hay un mini templo masónico en Había. Sé que Henry Kronfle lo retiró. Funa Estéreo es el programa donde combatimos la cultura de la cancelación a través del diálogo de ideas, arte, diseño, política y cultura, con un poquito de música tropical. Funa Estéreo. Estamos aquí con Ana Belén Cordero, candidata a la asamblea por Creo y una gran amiga y una persona muy inteligente con la cual vamos a tener un intercambio de temas polémicos, temas artísticos y temas de interés general. No va a faltar la geopolítica y un poquito de controversia funable. Ana Belén, bienvenida. Gracias, buenos días y buenas noches para los que nos están escuchando en las noches. Gracias por la invitación, gracias por el espacio y aquí feliz de conversar con ustedes. Qué bueno, vamos directo al punto que le da nombre a este programa. ¿Qué piensas tú de la funa, de la cultura de la cancelación, del scratch en redes? ¿Qué te digo? Las mujeres, sobre todo en política, somos víctimas principales de esto, ¿no? Yo creo que nos hemos vuelto los seres humanos en general bastante intolerantes. Y más aún en política, ¿no? A la mínima y en fútbol veo que pasa mucho también. A la mínima que alguien piensa diferente, lo bloqueo. A la mínima que piensa alguien distinto o opuesto a lo que yo pienso, lo insulto. Y lo polarizo además. En política, si no estás con el correísmo, eres anticorreísta. Y si no estás con los anticorreístas, eres correísta, ¿no? Así es un poco a ese nivel que hemos llegado. Esa cultura de cancelación además es malsana. En algunas personas que no tienen fortalecido quizás su personalidad o su carácter, incluso afecta en temas de salud mental, ¿no? ¿Te ha pasado? No sé, quizás crecí en una niñez sana y tengo una personalidad, un carácter y una autoestima bastante fuerte. Sí, en redes sobre todo te amenazan, ¿no? Te amenazan de muerte, te amenazan con violarte, bueno, con barbaridades y medias, ¿no? Te critican por tu apariencia, por tu peso, por tu físico. Por todo, en realidad, ¿no? Y yo siempre digo que si vas a entrar en política tienes que untarte, mira, bastante vaselina, tener una piel de cocodrilo bien gruesa, escuchar a la gente, por supuesto, pero también recibir la crítica constructiva y la destructiva también con bastante vaselina. Entonces, ¿te parece tal vez que el término o la ley sobre violencia política de género, ¿te parece que realmente tiene pertinencia? ¿Es útil para algo o tal vez ha tenido unos usos espurios? Yo creo que la ley como tal, una ley siempre es beneficiosa. Las leyes en general, cuando abordan temas que no están regulados, están ahí para ser respetadas. Pero sí creo que ha habido muchos abusos. Mira, yo jamás te voy a activar esa carta. Nunca. ¿Por qué la mayoría de casos de violencia política que llegan al contencioso electoral son de mujeres? No digo que la violencia política no exista, existe.
Y existe en gran medida contra mujeres, sí. Ujú, Pero ¿por qué no son los hombres los que activan este tema? ujú. Porque a veces las mujeres tendemos a victimizarnos. Ojo, no estoy diciendo que la violencia política no exista, sí existe. De hecho, nos juzgan mucho más duro, mucho más difícil a las mujeres políticas que a los hombres. Mm. Tú ves un hombre en el debate presidencial, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Habían dos candidatas a la presidencia, perdón. Ujú. De los hombres, bueno, fueron con terno, con saco, con corbata, sin corbata, en fin, lo que fuese. Nadie opinó nada, pero en redes sociales yo sí veía cómo se pronunciaron de Luisa González o de Andrea González en mala medida o en buena medida, ¿verdad? Mm. ¿Por qué la mujer tiene que ser criticada, la mujer política tiene que ser criticada por su apariencia, buena o mala, da igual, eso es relativo, y el hombre no? Yo creo que ninguno, ¿verdad? ¿Quién criticaba? Personas en redes sociales, no una Ajá. persona en específico, no sé, mira, la una fue muy informal, ni siquiera se peinó, Ajá. ¿verdad? Pero y de los hombres nadie dice nada, o sea, se juzga muy duramente, o del peso, por ejemplo, o de la raza, ¿verdad? Si una política es afroecuatoriana o yo qué sé, entonces la juzgan por su raza en vez de juzgarla por sus actitudes, por lo que piensa, por lo que vota, ¿verdad? O como regenta un país, una alcaldía, qué sé yo, ¿no? Entonces, sí creo que la carta de la violencia política sí digamos, se ha abusado mucho de algunas mujeres políticas. Yo en lo personal jamás creo que utilizaré esa carta porque mi carta de defensa contra alguien que ejerza violencia política contra mí es levantar mi voz y responderle en la misma medida. O sea, si yo recibo violencia política, yo voy a responder, pero responder en los mismos términos. Yo no voy a activar la justicia para eso. Me parece interesante ahorita que tocaste justamente el tema de la imagen femenina Mm, en público, mm. porque discutíamos justamente el otro día con una amiga periodista sobre el concepto de capital erótico. Porque justamente me decía, en general las mujeres siempre tenemos más problemas en el fuero público para ser aceptadas, se nos juzga. Nos quieren masculinizar en la política. Probablemente Mira eso tú la sea mucho de imagen, por moda. ejemplo, de Kamala Harris, candidata a la presidencia última en Estados Unidos. La tuvieron que vestir de traje sastre, de café, de sobrio, de oscuro, para lograrla una imagen presidencial. ¿Por qué? Ujú. ¿Por qué no podía usar vestido, faldas, lo que ella guste finalmente, no? Sabes que eso viene directamente de la cultura corporativa de los 80s en Estados Unidos. Pero ¿Recuerdas pasa el similar traje acá. blazer con... Sí, pero de alguna manera por la cultura popular como que se filtra. En Europa igual. Mira, Sí, mira a Angela Merkel, mira a exactamente. Meloni. Pero ¿has visto, por ejemplo, algún político varón sin terno? Sí, muchos. Sí. Mira Bukele, Ujú. mira, se me fue el nombre del francés. Macron, Macron. no siempre usa terno. Ujú. El propio Chile, eh, Gabriel Boric, Ujú. no usa terno. O si usa saco, no usa No corbata. usa corbata. Ujú. Digamos, no son criticados por eso. Entonces, yo sí creo que hay una tendencia, primero, a criticar la imagen de una mujer en política Ujú. y segundo, a masculinizar la imagen, la presentación física de una mujer. Si tú sales muy arreglada, con un maquillaje excesivo, con joyas excesivas, o quizás enseñando parte de tu estómago, qué sé yo, no es mi look, yo no me presento así, pero yo respeto a las mujeres que elijan presentarse así en política, ¿no? No sé si recuerdas tú que justamente hubieron algunos clips que viralizaron de una entrevista que le hacían a un político en Chile porque no llegó con saco. No. Y mi experiencia personal también en televisión ha sido que, o sea, yo nunca me ponía terno. Ujú, Sí, de hecho me parecía como un uniforme. El terno contemporáneo ujú. sale del traje cuáquero. Entonces como que ya de alguna No manera sabía eso, ¿ya? como que tiene una connotación incluso político-ideológica, ¿no? Esta cuestión de la sobriedad recuerda también la gran renuncia en moda que Mm. se llamó a la renuncia de los hombres al adorno después de los Luises de la Revolución Wow, Francesa. no conocía eso, ¿ya? Entonces creo que estamos constreñidos de manera distinta por estándares distintos. Me encantaría poder llegar con mi chaqueta rosada brillante, ¿me entiendes?, a la televisión, pero no pude.
Entonces, a mí me parece interesante ver los dos lados. Sí, Ujú. siempre trato de ver los dos lados, sin desconocer, por supuesto, que hay una historia detrás. Claro. Lo que me lleva a lo siguiente. ¿Tú crees que son necesarias todavía las políticas de DEI, de las contrataciones Diversity, Inclusion, Equity? A ver, Políticas de cuotas. sí, sí, te entiendo. Yo creo que las minorías en general, entiéndase, no solo de género, sino también las conquistas que se han hecho en temas de mujeres, eh, han sido necesarias, sobre todo en el tema del feminismo. La primera y la segunda ola fueron para alcanzar una igualdad legal. Derecho al voto, igualdad de, por ejemplo, nosotros hasta 1985 éramos las mujeres que nos casábamos, éramos incapaces relativas. Ujú. Pasábamos Por de supuesto que depender de sí. nuestros padres a depender de nuestro esposo. No podíamos suscribir contratos, abrir una cuenta bancaria, endeudarnos y demás. Todas esas luchas Tarjetas de del crédito. feminismo, así es, de primera y de segunda ola, para alcanzar una igualdad legal, Ujú. son para mí totalmente válidas y necesarias. Concuerdo. Em, Quizás ahora tenemos una igualdad ante la ley, pero a veces una igualdad material que no existe, por ejemplo, en términos de salario. Y eso responde más que una falta de igualdad ante la ley, a una falta de igualdad biológica, que Ujú. las mujeres que optamos por ser madres estamos en desventaja en algunos casos con los varones que si son padres, digamos, no gestan 9 meses y Así no es. viven un posparto. Así es. O viven el posparto de una manera distinta que las mujeres, porque Ujú. hay algunos padres que son padres muy presentes y que viven el posparto con su esposa o con su pareja y cuidan o maternan a su hijo o paternan a su hijo también. Em, y entonces ahí es cuando hay una situación totalmente que no es igual, inequitativa en cuanto al hombre. Y quizás ahí tienen que hacerse adecuaciones para que esa mujer pueda continuar con su vida laboral y profesional. Ahora, ¿Qué tipo de adecuaciones? Me parece a súper ver, interesante lo que dices. por ejemplo, a partir de X número de trabajadores en una empresa, pues que Ujú. existan lo que se conoce como daycare o guardería, Ujú. a igual salario, perdón, a igual trabajo, igual remuneración, que eso no necesariamente pasa. Ahora, sí creo que hay regulación laboral en este momento que desincentiva el trabajo o la fuerza laboral de las mujeres en edad fértil. Ujú. Nosotras las mujeres somos más costosas de contratar en edad fértil que un hombre. ¿Por qué se En da un eso? recargo casi de un 25 o 30%. ¿Por qué? Porque las mujeres en edad fértil, en el momento en el que nos embarazamos, nuestro empleador tiene que pagarnos 3 meses de maternidad, Ujú. o sea, con sueldo, digamos. Son 3 meses donde nuestro empleador tiene que contratar a alguien más para suplir nuestra ausencia y otros. Ahora son 12 meses más, o sea, 15 meses en total, donde trabajamos 6 horas y nos pagan por 8 por el periodo de lactancia, ¿verdad? Em, esos temas adicionales o esas conquistas que hablan unos sectores, en la práctica, en la igualdad material, si se quiere, es que yo le cuesto más a un empleador que mi par que tiene 40 años, que es hombre, Ujú. ¿verdad? Em, con todo este preámbulo, sí creo que han existido grupos excluidos donde de alguna forma estas políticas de cuotas podrían lograr equiparar eh, estas inequidades que han existido. Pero cuando se abusan de las políticas de cuotas, terminamos también generando inequidades para quienes no son parte de esas minorías, sino mayorías. ¿A qué me refiero? Si tú para participar en el consejo, para ser consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, o para ser elegido alguna autoridad dentro de las que deciden los procesos, tú tienes más puntos por pertenecer a una diversidad LGBTIQ+, o por pertenecer a una determinada etnia, Ujú. que una persona que no pertenece a esto. No estás viviendo una igualdad ante la ley. Estás viviendo, yo diría, una desigualdad. ¿Ok? Yo creo que las personas deben ser valoradas por sus capacidades, más no por la raza o por la diversidad genérica, si se quiere, a la cual pertenece.
Oye, me parece súper interesante el razonamiento que expusiste, porque básicamente es lo mismo que dice Claudia Goldin, con un par de precisiones. Bueno, Claudia Goldin acaba de ganar el Premio Nobel de Economía justamente por un Escuché, estudio ajá. de 30 años sobre la brecha salarial. Ujú. Y una de las cosas que dice es que, bueno, primero que la brecha no necesariamente es entre hombres y mujeres, sino entre madres y no madres. Sí, Dice que de hecho las mujeres apenas se gradúan, ganan un poquito más que los hombres también por su el contratabilidad. tipo de carreras que elegimos las Tipo de mujeres. carreras, por supuesto que sí. Ujú. Em, pero una cosa que dice que la brecha finalmente terminará cuando los hombres protestemos por nuestro derecho al permiso de paternidad y que lo utilicemos, porque esa es otra cosa. Además, aquí existe, pues, en Claro, nuestro país, y en que lo nuestra utilicemos. legislación, pero ¿para Por qué? supuesto que sí. Pero mira, yo eso creo que son discursos. ¿Por qué? Ujú. Yo tengo un marido que es padre, es un padre muy presente, muy presente. Yo diría que 50-50 en realidad o más a veces de él que yo. Em, pero él no gesta. Los hombres no gestan. Totalmente. Y ahí hay una Una diferencia realidad que no va biológica. a cambiar con ninguna. Una realidad Y biológica. ese periodo donde una mujer tiene para reponerse de su parto, Ujú. ¿verdad? De haber generado vida y demás, no se va a suplir. O sea, no le podría, sería inequitativo incluso darle a un hombre 3 meses de paternidad. Ujú. Ese hombre no vivió cambios en su cuerpo, en sus hormonas, Ujú. no está dando de lactar. Bueno, de hecho, sí, 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 sí hay cambios hormonales en los hombres. Comenzamos a generar sí. mucha más prolactina y baja la testosterona. Ah, mira. Justamente, de hecho, A raíz de que escuchaba. se convierten en padres. Sí, Ah, no sabía existen eso. cambios en el cerebro. De hecho, el otro día escuchaba Mira. la teoría de que solamente terminamos de madurar cuando olemos las feromonas de una mujer que esté embarazada de nuestro ADN. Wow. Eso me No pareció sabía eso. Qué espectacular. lindo. Eso me pareció espectacular. Qué Claro, lindo. porque la oxitocina que generamos hace que por primera vez en nuestra vida sea claro de que hay alguien más importante que nosotros mismos. Me pareció súper Wow, qué interesante esa bonito teoría. y qué dulce además. Qué Súper dulce. lindo. Qué Me lindo. parece Wow. hermoso. Mira, Vamos directamente ya a la polémica artística. dale. ¿Existe algún artista que te dé cringe? Sí. Por Es favor. totalmente impopular decir esto porque yo sé que las juventudes lo adoran, pero Ajá. Bad Bunny me da cringe. Ok, ¿por qué te da cringe? Habla con la papa o canta con la papa en la boca. Ajá. No sé si has visto en TikTok o en YouTube, hay unos videos donde le hacen memes, Le de hecho. imitan. Hacen como que le entrevistan y le ponen el micrófono. Ujú. Guau, 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 guau. De Así verdad, es. me da Así es. cringe y me da cringe a la gente. A ver, si me ponen una canción de Bad Bunny, yo la escucho. Yo no Ajá. soy así de, ay, qué asco, cambiemos. Ujú. Si me la ponen en una fiesta, yo bailo. Pero sí me da un poco de que nuestras generaciones, sobre todo los jóvenes, Ujú. yo sí creo que la música ha degenerado, no ya por las letras, digamos, eso es subjetivo, pero la creación musical, la composición musical ha degenerado mucho últimamente. Oye, y en sus posturas políticas, pues Bad Bunny ha coqueteado bastante, ¿no? Con posturas un No poco lo sigo, la woke. verdad. O sea, sí, sí, bueno, también. Bueno, es ¿Tú mucho. le crees? No, no he visto mucho sus posturas políticas últimamente. Me llamó la atención que con el último disco que acaba de sacar, Ujú. disco, bueno, ya los cantantes casi no sacan discos, pero bueno, edición de su música, si se quiere. Sacó un corto, yo lo vi en TikTok, me gustó mucho la producción sobre lo que se ha perdido en Puerto Rico, me Ajá, parece. sobre la gentrificación. Ajá, me encantó, mira, ese abordaje de lo que ha pasado y pasa en muchas ciudades, ha pasado en la Floresta, pasa en las grandes metrópolis como Nueva York, París y demás. Me gustó eso, pero a mí en lo personal no sigo su historia, no es algo que me llene como si sigo, por ejemplo, la historia de Pink, por ejemplo, una mujer que desde el género pop, de alguna forma, levanta la voz por los temas políticos en Estados Unidos, levanta la voz por el tema de las mujeres, levanta la voz en el abuso físico y sexual que viven muchas mujeres. Sí, por ahí va. ¿Sabes qué? Slavoj Žižek, me parece que en 2016, Ujú.
justamente cuando el wokismo estaba como tomando más viada, Ujú. decía que paradójicamente en la posmodernidad lo más revolucionario que puedes hacer es no hacer nada. ¿Por qué? Porque decía que esta clase de activismo que dentro de la ventana de Overton sigue siendo políticamente correcto y viable, realmente no estaba desestabilizando nada y no estaba generando ningún cambio ¿Tú crees? sustantivo. Yo lo creo realmente, pero la pregunta a la que voy es la siguiente. ¿A ti te parece que tal vez los artistas sean estos agentes de cambio? No, ¿Deben serlo? no. Los artistas son vehículos. Ujú. Yo así los veo. Lo vimos en la última campaña, perdón, siempre me meto en temas, hago las comparaciones con temas electorales Esa o es la idea. políticos. Lo vimos en la última campaña de Trump y de Kamala Harris. Ujú. Kamala Harris utilizó a muchos influencers y cantantes. A ver, vamos a ser sinceros. No es que los influencers y los cantantes dijeron, me voy a pronunciar por Kamala. There's money behind it. 20 millones que dan Ya, deuda justamente por eso. A ¿ok? Beyoncé le pagó 10. O sea, tú ya no pautas en canales de televisión, pautas influencers. Así funciona. Ujú. No solo en política, en los negocios, en los comercios. O sea, ¿tú qué crees que antes la propaganda del Got Milk, no sé si te acuerdas, que salía Por en las supuesto. revistas? Así Eso es lo antiguo. Ahora sale, yo qué sé, pues las Kardashians recomendando un lápiz de labio o la Hailey Bieber un esmalte de uñas y todo el mundo se lo compra porque son unos role models para algunas personas. Entonces ahora en política pasó algo similar en el fenómeno Trump-Harris Ujú. en la última campaña. Para mí, los artistas son vehículos a través de los cuales se comercia o se vende una idea, un producto, un proyecto, pero no necesariamente los veo a ellos, porque tú ves, acaba la campaña y se acaba el show. Así es. Salvo casos contados. Mira, por ejemplo, Angelina Jolie, que terminó adoptando niños de distintas etnias en distintos países. No lo veo que ella lo hizo como algo de vender su imagen, sino más bien algo en lo que ella cree, porque tan así lo hizo que adoptó 4 o 5 y luego tuvo 2 propios. Digamos, se ve que ella de verdad cree en la causa de adoptar niños en países en vías de desarrollo. Pero la mayoría de artistas para mí siguen siendo vehículos, ¿no? ¿Tú recuerdas cómo se logró que fuera aceptable socialmente que las mujeres fumen en Estados Unidos? No, ¿Escuchaste alguna vez la historia de Bernays, el sobrino de Freud? no. Es fascinante. Verás, este man fue el primero en utilizar la psicología social, que en esa época la psicología como que medio no estaba muy de Ujú. moda, te digo, principios del siglo XX. Ya, Básicamente toma las ideas del tío de Freud y Ujú. las aplica al marketing ya. y se pone una de las primeras agencias Ujú. de marketing de la historia. Ok, Y básicamente tenía dos clientes principales, que eran el Washington Post y Philip Morris, ya, o el British American Tobacco. No recuerdo quién Ya. era el dueño de Lucky Strike. Pero el caso es que estaba toda esta cuestión del feminismo de primera ola, que bueno, no se llamaba feminismo en esa época, las suffragettes. Ujú. Y lo que hace este man es contrata una agencia de modelos. Ok. Y cuando estaba pasando la marcha, pone a sus clientes del Washington Post con todos sus periodistas y sus cámaras y les iba a dar una señal. Cuando les da la señal, llegan todas las modelos, se ponen al frente de la marcha y estaban vestidas con vestidos estilo toga, como la de la Estatua de la Libertad, Ujú. y con unos ligueros, ¿sí? Ya. Que tenían los cigarrillos de Lucky Strike. Ok. Y cuando pasan, prenden, fuman y lo alzan como que fuera la Estatua de la Libertad. Entonces en el Washington Post aparece como mujeres se manifiestan por su derecho al voto enarbolando sus Cigarrillo. antorchas de libertad. Mm. 10 años después, ya vemos en la época, qué sé yo, de los Roaring Twenties, la época del Ujú. Gran Gatsby, etcétera, que Las mujeres las con su mujeres cigarrillo todas famosísimo. fumaban. Wow. Entonces, tal vez hemos sido tontos útiles los artistas, hemos sido tontos útiles, tal vez hemos creído, pero veo como muchos revolucionarios de papel dentro de las artes. Sí. ¿Identificas alguno así dentro del Ecuador? Mm. Qué pregunta.
Sabes que hablemos un poco de cine, mira, Ujú, y me llega directo porque yo soy prima hermana de Sebastián Cordero, ujú. a quien admiro mucho, es un referente del cine en nuestro país. Berraco, ¿para qué? Sí, pero siempre yo he hecho una crítica general al cine ecuatoriano en el sentido de que no nos salimos del libreto de protesta social y de lo social. A mí me encanta el Ujú. cine independiente. La pornomiseria audiovisual. Bueno, lo has dicho tú. Así se llama, así No, se lo he llama. dicho yo con respecto a Ajá, los cineastas que nos están viendo. está bien. Me encanta el cine independiente, me encanta el cine independiente español, el argentino, disfruto muchísimo. Ricardo Darín, por ejemplo, como actor, Ah, me qué encantan berraco. las películas de Bardem, bueno, en fin, en España. Pero yo digo, en el libreto del cine ecuatoriano, yo sí creo que algunos guionistas y productores sí nos hemos prestado un poco de tontos útiles para... El cine ecuatoriano es solamente denuncia social, lo cual Ajá. está bien, hay que visibilizarlo, es importante, es una rama importante del cine. Pero no nos atrevemos a hacer ciencia ficción. Creo que una película de Sebastián que me parece que se llamó Gravity. Atlántida o Gravity, una Gravity. del espacio, no sé qué, Espectacular. pero no pegó Ah, casi nada. Fue premiada afuera, me parece que en Cannes o algo así, pero aquí a nivel local no pegó ujú. porque era ciencia ficción. Solamente estamos pensando en protesta social y mira, no hablo de Sebastián, hablo de Tania Hermida, hablo del documental, bueno, fue un documental, Mi corazón en llamas, bueno, está bien, hay que documentar las cosas ocurridas en el país, pero por eso te digo, yo sí creo que el gremio cine podría haber pecado un poco en el Ecuador de ser tontos útiles de una agenda en particular. ¿Cuál es? No lo sé, eso lograremos definir en algún momento. Me acuerdo que en la época del correísmo hubo muchos fondos concursables, Ujú. lo cual está bien, pero tenían una agenda marcada. Qué Ese es el problema. interesante que lo digas, qué interesante que lo digas. Bueno, de hecho esto pasa en toda América Latina, o sea, Brasil hasta ahora no supera el fenómeno de Ciudad de Dios, igual que nos pasó aquí Lo con que tú, Rayas. ajá. Eso, y mira, Ujú. y la provisión de desembolsos del Estado para inversión en temas intelectuales va con agenda. Lo que te decía en el cine, los fondos concursables, que hubo muchísimo, también pasó en becas. ¿En qué elegía el Estado en ese entonces, ese gobierno, en formarte? En ciencias sociales, lo cual en principio está bien, Está bien, por supuesto. pero también carreras técnicas son las que más rinden, carreras enfocadas en producción de petróleo, en turismo. No había eso. Lo más importante para esa línea de ese gobierno era carreras sociales, lo cual no está mal. Yo me beneficié de una de esas becas, Ujú. pero sí está marcada la agenda. Por supuesto, por supuesto. De hecho, apliqué a Berkeley en Valencia para hacer mi maestría allá ¿Ya? y fue uno de los pocos que fue aceptado sin haber tenido licenciatura en música. Dije, te Mira, aceptamos por obra. Y yo dije, bueno, ¿no? Qué qué bestia, bien, claro. increíble. Pero No después me sabía que puse a Berkeley hablar. tenía campus en Valencia. Ese es el de posgrados. Mm, Ese es el de ok. posgrados. Pero después me puse a hablar con algunos de los ecuatorianos que habían pasado por ahí y que habían también trabajado en Berkeley. Y me decían, loco, a los ecuatorianos de una nos aceptan, porque básicamente saben que siempre vamos a pagar a tiempo y que el Estado... Me dice, entonces, qué bien que te hayan aceptado por obra, pero no te la creas tanto. Me dije, ok, con razón, porque fueron muy amables, así, Había plata mucha liquidez en dominicana, esa todo. época también, ¿no? Ujú. Yo no logré agarrar la beca. Ya. Dejé media maestría en Brasil en estudios culturales, que ahora ya no me arrepiento. Pero cuando llegué acá al Cenecit me dijeron, Berkeley, no, nosotros nunca hemos financiado, no está dentro de las universidades de excelencia. ¿Quiere estudiar música? Vaya a Harvard, Oxford. Le digo, como, ¿qué les No, pasa? o sea, claro, sí. Pero era porque ya se habían comido los fondos. Fue la última época, Ya. lamentablemente. Pero esto me lleva justamente a algo que estabas diciendo, que es de esta agenda oculta dentro de los fondos concursables. Actualmente, ¿cuál crees que sea esa agenda? Sí lo hay. Mira, por ejemplo, y no hemos topado el tema de George Soros, por ejemplo. George Soros financia, es uno de los hombres más poderosos y más ricos del mundo, y Open Society. financia con una agenda clarísima. De hecho, hasta hace poco, no sé si actualmente, pero hasta hace poco existían fundaciones en nuestro país financiadas por George Soros. Ujú. Eh,
Eso no es un mito, eso existe. Así como también existen los hermanos, los Koch brothers en Estados Unidos que financian con una agenda en concreto. En principio eso no está mal, ¿no? Pero hay temas tan grandes o tan importantes como la cultura o como la educación que es muy difícil condicionarlos a una agenda en específico, ¿no? Más bien deberían ser bastante abiertos, con una guía en el caso de las becas o de estudiar en función de la producción del país, lo cual es lógico, ¿no? Em, pero sí es polémico. Yo sí creo que existen agendas no ocultas. Si tú pones George Soros en internet, seguro te va a salir mucha información sobre simplemente que poco se documenta. Por ejemplo, hablemos de la fuerza que tiene en Estados Unidos la hegemonía sionista, judía. Tal cual, tal cual. AIPAC, quien no pasa Son, por AIPAC no puede ser, no puede son ganar el lugares. motor económico de los Así es, Estados Unidos. así es. Y tienen su agenda claramente Ujú. establecida. Entonces, sí creo que más que agendas ocultas, hay poderes que ordenan en el mundo y llegan hasta nuestro país en pequeñas células. ¿Tú te has fijado, por ejemplo, yo creo en que un Estado laico, es decir, no es ateo, sino un Estado que promueva todo tipo, o sea, que permita todo tipo de religiones y demás. Pero tú te has fijado a veces la proliferación en nuestro país y en nuestra ciudad de templos árabes, No, musulmanes. no. Conozco una sola mezquita, la verdad. Hay, y yo me quedo, digo, yo he visto muy pocos musulmanes aquí en nuestro país, la verdad. Más, te podría decir en Quito, quizás la proliferación de la comunidad judía, en la costa, los árabes, los turcos que le llaman, pero son árabes, finalmente vienen del Líbano. Pero a mí me llama la atención, yo me pregunto, ¿no? A veces digo, de hecho, el propio Ministerio de Gobierno, de todos los gobiernos, tiene un área específica de cultos y se reúne con distintos líderes de distintas asociaciones y agrupaciones de cultos, distintas Ujú. congregaciones que existen en el país eh, y son muy importantes. Eso es algo de lo que muy poco de lo que se habla, ¿no? Y ya que mencionas eso, el ufólogo Rodríguez hablaba en uno de sus lives, El de los el extraterrestres. de los extraterrestres. El de los extraterrestres decía una cosa interesante que quiero que me confirmes porque tú estuviste en la asamblea. Hay Sí, un mini templo masónico en la... había. Había. Sé que Henry Kronfle lo retiró. ¿Ya? Y me parece que puso algún templo católico, puso algo relacionado al catolicismo, lo cual, Ujú. mira, yo sé que somos mayoritariamente católicos, pero son simbolismos que si están ahí es por algo, de alguna forma, no sé, hay que respetar, digo yo, ¿no? Yo no hubiese puesto nada, ¿verdad? Yo no hubiese Concuerdo, puesto nada, concuerdo. hubiese dejado ahí, hubiese hecho quizás un lindo jardín, una linda terraza, a la gente que quiera salir a fumar, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, es que también se ha utilizado esto por muchísimos años, ¿no? Y no solamente la cuestión del catolicismo, que bueno, sabemos de sobra, por más que, que seamos uno de los países con la revolución liberal más temprana, ¿no? Creo que Ujú, del continente. ujú. ¿Recuerdas el discurso de las 4 armonías aymaras de Yamil Mawad? ¿No? Él era masón, ¿no? De lo que ¿Era masón? me comentan eso, no Ah, lo no, sé. no me la sabía esa. Eso me No han me la contado. sabía. Sí, no me consta, pero Pero sí. fue la primera vez que, o sea, fue un hito de alguna manera porque fue la primera vez que se trajo como espiritualidad indígena al fuero político ¿Mm? ecuatoriano. Y esto, el primer levantamiento fue en 92, ¿no? Con Borja. ¿De la CONAIE? Ajá. Yo me ¿Qué acuerdo edad de la tienes CONAIE tú? y yo soy del 84. El 84. Era muy Claro, yo soy pequeñita, pero yo 86. escucho de la CONAIE desde que soy pequeña, sí. Claro, 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 claro. Probablemente sí. Claro, pero fue como de las primeras veces Ujú, como ujú. que se habló de eso. Y yo personalmente creo que tal vez en política, en un país laico, se deberían evitar esta clase o sea, meterse siquiera con esto. ¿Tú crees que de alguna manera en un estado laico las religiones pueden ser como un compás moral que tenga que expresarse en leyes? Es polémica esta pregunta. Yo no creo que la religión como tal, las Ujú. religiones como tales tengan que expresarse en leyes en un país laico como el nuestro, porque si no nos convertiríamos como en un estado musulmán. Yo me acuerdo que visité Indonesia, perdón,
Kuala Lumpur, Malasia en concreto, y ahí convivían 3 religiones, Ujú, la budista, la musulmana y la hinduista. ujú. Y cada religión tenía sus leyes de acuerdo a sus dentro de un mismo país, pero todas sus religiones estaban plasmadas en la ley. Bueno, ese era un país, digamos, que permitía varias confesiones. Pero en nuestro caso, yo no creo, pero lo que sí creo es que pueden estar ancladas, y esto es una discusión que tuvimos en la primera materia de Derecho en Estado y Sociedad, a valores que son correlativos a todas las confesiones y a todas las religiones que profesan en los países. Ujú. No sé, pues la transparencia, la verdad, la solidaridad, ¿verdad? Cuando a nosotros nos enseñan como abogados y luego como legisladores a construir leyes, nos fundamentamos en principios. Y esos principios las leyes protegen bienes jurídicos. Esos bienes jurídicos están basados en principios. Entonces, si el derecho penal protege la vida, me invento, ¿no? Y por eso sanciona el delito de asesinato. La vida nace de proteger un valor, ¿verdad? Entonces, yo creo que más allá de proteger una religión, vamos a irnos más adentro. Para el catolicismo, el matrimonio es una institución y es entre hombre y mujer, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que vamos a extrapolar eso a la legislación civil y a decir que únicamente el matrimonio es entre hombre y mujer, porque matrimonio, al menos en nuestro país, ya está Una institución, reconocido. claro. Ajá, no es una institución, es un contrato civil. Claro. ¿Ves? O sea, yo al menos en eso diferencio totalmente la ley terrenal, si se quiere, la ley civil, que habla de un contrato entre 2 personas, 2 seres humanos adultos, versus la institución del matrimonio, que es un tema católico para quienes opten por casarse por la vía religiosa. Entonces, no, las religiones no tienen que ingresar en la normativa Ujú. ni en la política pública, pero sí los valores comunes a las religiones, porque en algo se basa la ley. Ya que mencionas esto, preguntas rápidas y de asociación. Aborto, ¿legalización o no? No, No. Matrimonio igualitario, sí, despenalización de las drogas. sí. ¿Todas? Sí, hay que quitarle el monopolio del consumo a quienes lo tienen, porque además, si es que tú no despenalizas, bueno, eso es un esfuerzo regional, ¿no? Porque nada sacamos los ecuatorianos despenalizando si alrededor de nuestros países, nuestros vecinos hacen lo propio. Ujú. El tema es que el momento en que tú despenalizas, el precio de ese bien baja Ujú. y por ende el negocio alrededor, ese baño de sangre que hay alrededor del narcotráfico y del tema de las drogas, no digo que desaparece, pero aminora. Lo que pasó en Uruguay, ¿no? Así es. En Holanda, Inicialmente, bueno, con sus matices. con sus matices, pero y sabes que inicialmente el Pepe Mujica quería hacer internación compulsoria en granjas estatales a todo el que se fume un porro. Como internación compulsoria, ¿a qué se refiere? Básicamente que no te ibas preso, pero te ibas internado, porque creía que cualquiera que se fume un porro era un adicto. Esa era la idea inicial del Pepe. Y mi madrina, a la que le mando un gran saludo, Adriana Rossi, habló con él y le explicó un poco de la política de reducción de daños. Y el Pepe tuvo la humildad de decirle, qué sé yo, Adriana, soy viejo. Ya. Y cambió su forma de ver. Mira, Personalmente creo que la humildad es uno de los valores Ujú. más grandes que puede tener un político. De ¿Tú te acuerdo. consideras política? Sí, Sí. sí, me ¿Por qué hay cuesta. tanta gente que le rehuye al término? No, es que no puedes rehuir y peor si Ujú. quieres construir ideas, no puedes hacer política sin política y sin Ya. políticos. Ujú. Lo que hay que cambiar es cómo haces política. Perfecto. Pero yo sí me considero política y creo que el valor de la humildad y el saber reconocer los errores públicamente y saber pedir disculpas, además públicamente y a tiempo, es algo que se está perdiendo en nuestra clase política. ¿Cuál es el ritmo, el género musical favorito de Ana Belén Cordero? El género musical nacional, de música nacional. Ay, hay muy poco jazz ecuatoriano, pero me encanta el jazz. ¿Ya? He conocido muy poco género de jazz ecuatoriano. Mm. Hay una cantante que me gusta mucho que toca un género entre jazz y blues que se llama Christina Morrison. Ujú. De hecho, es prima política de una prima mía. Y me gusta mucho. Eso en cuanto al jazz. De ahí, ¿qué más en género? ¿Alguno tradicional, autóctono del Ecuador? Bueno, Julio Jaramillo Ujú. me gusta mucho.
Me encanta Tercer Mundo. Me llevo muy bien con Felipe, además. Saludos si nos estás viendo. Me gusta mucho Tercer Mundo. Es de mi época, ¿no? El pop rock, si se quiere, de tranzas. Qué sé yo, es un poco eso lo que me gusta. Eres la primera que me diste que ese no es su gusto culposo. ¿Qué cosa? Tranzas. El Tranzas Tercer Mundo. Un saludo a los chicos de Tranzas en el Sí, Tercer unos Mundo. chéveres, Douglas Bastidas. Mira, otro que me encantaba de local era Los Intrépidos, son de Guayaquil, estaban Ya. en mi colegio, pero se hicieron famosos por Mercedes, ¿por qué eres así conmigo? Y esa canción fue una canción para un supermercado. Digamos, son gente, a mí, los artistas de cuatro. Ay, Ujú. ¿sabes quién me encanta? Ricardo Perotti. Perotti. Amo Perotti Ok. y Ricardo Williams también. Me gustan mucho los dos. Las canciones que cantan a Quito son hermosas. Ahora está este chico Neira que canta la de Vuelvo a nacer en Ecuador también. Hay buen talento local. Hay buen talento local. Sí nos falta mucho salir un poco de los esquemas típicos de lo que vende, ¿no? Y hay poco incentivo, además. ¿Qué debería hacer el Estado al respecto? Primero, dejar de ahogar, ¿no? Dejar de ahogar a los que quieren emprender en el negocio artístico en general, con trabas burocráticas. Sí creo que cuando haya un exceso de liquidez como tuvimos en la década de quien gobernó durante 10 años, se debe enfocar a planes de soporte y de apoyo. Cuando yo estuve en Alemania formándome, porque aunque no lo crean los políticos, nos formamos para ser políticos, nos llevaron al Partido Liberal alemán y conocimos algunos temas de cómo impulsar y justamente trabajamos en el tema cultura. Nos contaban que en Alemania por cada euro que pone el Estado para cultura, ese euro tiene que ser compensado también con un euro que ponga el sector privado. Ujú. Entonces, hay un compromiso de la empresa privada también de invertir en lo cultural como dentro de sus planes de responsabilidad social corporativa. Por eso es que allá los museos son no como los nuestros, ¿no? Que les falta muchísimo aporte, muchísimo el tema de la música, el tema del teatro. Nosotros tuvimos en el gobierno un plan que se llamaba el Teatro del Barrio, que era un poco lograr permear en las clases populares con temas teatrales, culturales, expresiones de baile, de canto, de música, que tanto se ha perdido en los jóvenes y un poco lograrles sacar de algunos niños que son cooptados por las mafias. Lo mismo hicimos con el hincha de mi barrio en el tema del deporte, para que se inserten en temas culturales y de deportes. Entonces, yo sí creo que se puede hacer un adecuado incentivo desde las leyes para que por cada dólar que ponga el Estado ecuatoriano para temas culturales, haya un incentivo tributario para que la empresa privada invierta además ese mismo dinero en proyectos culturales en general, ¿no? Para cerrar esta conversación, que no quisiera cerrarla porque realmente la he disfrutado muchísimo, te voy a hacer unas preguntas rapiditas de rapid fire Dale. y necesito que me digas 2 cosas buenas, 2 cosas malas del feminismo. 2 cosas buenas. La una, conquista de derechos y empoderamiento de las mujeres. Ujú. 2 cosas malas, fanatismo y radicalismo. Ujú. Del capitalismo. 2 cosas buenas, empleo para la gente. Y otra, apertura de oportunidades, digamos, para todos. 2 cosas malas. em, Qué difícil. 2 cosas malas del capitalismo. A ver, que hay gente que se queda fuera en la estructura o en la propuesta del capitalismo, que no llega a todos los estratos. Y otra cosa mala, hay un muy mal marketing del capitalismo. Se vende muy mal. Socialismo. 2 cosas buenas del socialismo. ¿Del siglo XXI o el socialismo normal? Elígelo tú. El europeo, hablemos, ¿ya? A Porque ver. del siglo XXI no nos vamos a meter en Honduras. Del socialismo como tal, los planes sociales, Ujú. la educación, la salud, la seguridad social. Estoy pensando en países nórdicos, ¿no? Que donde se vive un verdadero socialismo. Y el estado de bienestar. Ujú. Son 2 cosas buenas. 2 cosas malas es que tiende a todos a igualar hacia abajo en vez de empujar a todos hacia arriba. Y otra que, digamos, a veces ahoga las iniciativas privadas. Ujú.
Ujú. Entendido. Espero que en la siguiente vez que nos encontremos podamos ahondar un poco en los temas que hemos hablado, de alguna manera un poquito por encima en Chévere. esta vez. Te agradezco No, muchísimo, Ana encantada. Belén, por haber venido. Espero que no te funen o tal vez que te funen porque eso trae más tráfico en redes. Sí, claro que sí. Y sabiendo que te la bancas, esto ha sido Fun Estéreo con Ana Belén Cordero. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Funo Estéreo es el programa donde combatimos la cultura de la cancelación a través del diálogo de ideas, arte, diseño, política y cultura, con un poquito de música tropical. Funa Stereo.